Mañana. Vamos entonces a pasar al momento de la predicación, momento en el que vamos a escuchar la voz de Dios, la cual es su palabra, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos va a hablar, Dios tiene la intención de bendecirnos y este es el mejor momento, ¿verdad? Entonces, la semana pasada el hermano Alan les compartió la enseñanza que se tituló El amor de Dios para con los pecadores. Sin duda alguna, ese amor Dios lo ha dado a conocer en la persona del Señor Jesucristo. Por cierto, es un amor no correspondido por nosotros, porque la Escritura dice que nosotros le vimos y le tuvimos como desecho, como nada. Cada cual se apartó de su camino. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Ese es el amor que Dios ha mostrado, y Él hablaba sobre el Hijo Pródigo. Una parábola muy hermosa, por cierto, en donde vemos el amor de Dios manifestado en esa parábola. Si yo les preguntara cuál es el personaje más relevante dentro de esa parábola, todo el mundo me dice que es el Hijo Pródigo, pero analizando bien la parábola, el personaje más relevante no es el hijo pródigo, sino un padre que perdona, sino un padre que otorga perdón a un hijo perdido. Y realmente en la salvación lo más relevante no es que un pecador meramente se sea salvo, sino que es Dios glorificándose, haciendo una obra perfecta o maravillosa en la salvación de un pecador. Porque la obra de la salvación tiene como objetivo glorificar ¿a quién? Aquel que dio su vida por nosotros. A Jesucristo. Ciertamente, una vez que somos salvos, es grandiosa la obra que Dios hace y es notorio, pero toda la gloria es de Dios. Dice la Escritura, la salvación es de Jehová. Entonces, al hablar acerca de esta parábola del Hijo Pródigo, donde vemos una enseñanza muy maravillosa acerca de un padre que recibe a un hijo perdido, yo quiero digamos así, como con una continuación, no de la parábola como tal, sino de un mensaje que encontramos en la parábola, dar un seguimiento a esa enseñanza. Y la enseñanza que hoy vamos a estudiar se titula Un Dios perdonador. Un Dios perdonador. Vamos a orar y poner en manos de Dios la predicación de esta mañana y que Él nos bendiga grandemente. Señor amado, queremos tu bendición hoy. Queremos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Dame la gracia, Dios, para poder explicar el mensaje y que se pueda entender, pero que aparte de que se pueda entender, se pueda poner por obra, Señor. Porque realmente, Dios, ¿cuántos quizás ya entienden y conocen, pero no hacen? Y tú no quieres eso, Señor. La Biblia dice que Dios busca oidores pero que hacen, que ponen en práctica, no oidores olvidadizos. Así que Dios, es bienaventurado el que pone por obra tus palabras. Queremos que hoy eso sea así, tanto en la vida de aquellos que no te conocen, como en la vida de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy es entonces un Dios perdonador. La verdad de las cosas que al hablar acerca de este tema, acerca del perdón de Dios, este es un tema que es prácticamente una esperanza de vida. Una esperanza de vida. Ustedes han escuchado la frase perdonar es divino. ¿Algunos de ustedes han escuchado esa frase o las personas dicen esa expresión? Yo creo que sí, perdonar es divino. En primer lugar, porque perdonar es un acto en el que solo Dios lo puede manifestar a como un perdón tiene que ser, porque solo Dios perdona de manera tan pura que realmente Dios no guarda rencor. Dios tiene un corazón sumamente limpio en su santidad, en su pureza. Él tiene ese atributo perfecto del amor por el cual el perdón es un acto precioso. Es un acto de Dios, sinceramente, el perdonar. De hecho, escuchaba hace rato a un pastor predicar que dice que los cristianos se parecen más a Dios cuando perdonan. Y la verdad de las cosas, me quedé meditando un poco en eso, y es verdad.
nosotros los cristianos nos parecemos más a Dios como cuando perdonamos, porque es ahí donde vemos ese atributo precioso de la divinidad, el perdón. Como Dios, aún con nosotros que somos pecadores, Él tiene su mano extendida. Entonces dice, un cristiano se parece más a Dios cuando perdona, cuando realmente nosotros en nuestro corazón perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y la verdad de las cosas que ese es un acto maravilloso porque involucra varias cosas. Bueno, cuando hablamos de perdón, el perdón presupone las siguientes cosas. Número 1, o involucra lo siguiente, que nosotros hemos pecado contra Dios y nos hemos rebelado contra Dios. Número 2, eso me lleva a entender que yo soy culpable, yo soy un ofensor delante de Dios. Yo soy alguien quien ha ofendido, escuche muy bien esa palabra, alguien que ha ofendido a Dios. Y por tal razón el perdón involucra un reconocimiento de esa culpabilidad y un reconocimiento de esa falta hacia Dios, pero también involucra un arrepentimiento en el corazón de la persona. Y número 3, el perdón es el medio por el cual Dios nos reconcilia con Él, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que nosotros debemos comprender, realmente es que todos nosotros hemos ofendido a la persona de Dios. Todos nosotros a una le hemos faltado el respeto a Dios. Y voy a hablar en esos términos para que lo entendamos muy bien. Todos nosotros hemos sido personas que hemos sido transgresores, ofensores. La Biblia dice que a causa de nuestros pecados nosotros estamos separados de Dios. En Isaías dice que nuestros pecados han hecho una división, pero no solo una división que nos aleja de tener comunicación y amistad con Dios, sino una que nos ha puesto en enemistad con Dios. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados. Oiga bien, dice, habiendo sido enemigos. Yo le hago una pregunta, ¿aquí alguien se considera enemigo de Dios? Yo diría que nadie me va a contestar que es enemigo de Dios, todo el mundo me va a decir que es amigo de Dios, pero lamentablemente no es cierto, porque todo aquel que vive en contra de la voluntad, es decir, Él se ha puesto las botas para hacerle la guerra a Dios. Él mismo se ha puesto el uniforme con el cual le dice a Dios, yo me rebelo contra ti. Y yo les hago una pregunta, ¿puede una persona que decide resueltamente rebelarse contra otra decir que tiene buenas relaciones? Por supuesto que no. Entonces, me llama la atención que el apóstol Pablo, hablando como cristiano, él dice, habiendo sido enemigo, dice él. ¿Y por qué lo dice? Porque Pablo en su testimonio nos cuenta que él era perseguidor. Él mataba a cristianos. Él dice, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor, injuriador. ¿Qué me quiere decir eso? Habiendo sido yo un enemigo de Dios. Entonces, toda persona realmente le ha declarado la guerra a Dios. Toda persona le ha declarado la guerra a Dios en su corazón. La única forma en que esta guerra pueda llegar a un cese, llegar a un momento en el que se acaba, es solo si hacen las paces a través del Señor Jesucristo. Pero para hacer las paces es necesario que usted tenga perdón de sus pecados, porque si usted no cuenta con el perdón de sus pecados, usted sigue en guerra con Dios, usted está en guerra con el Señor y usted es culpable y usted todavía está delante de Dios como el responsable de toda la ofensa que pusieron a Cristo en la cruz. Usted no está en paz. Por eso dice un texto en Isaías, no hay paz para los malos. ¿Y por qué no hay paz? Porque están en guerra con Dios. Pero el Señor, Dios todopoderoso, Dios grande en misericordia, quiere poner un fin a eso. Quiere ponerle un fin a esa contienda para que usted y Él puedan tener comunión y puedan estar en paz, pero solo el perdón hace posible eso. Yo le hago una pregunta, dos personas que se odian, dos personas que se atacan el uno al otro,
¿Ustedes creen que esas personas tienen buenas relaciones? Aun cuando oculten su rencor. No es cierto, porque la Biblia dice, el que odia disimula con sus labios, pero en su corazón maquina engaño. Dos personas cuya vida está representada por una contienda no tienen buenas relaciones. ¿Y saben qué es lo único que puede hacer que esas dos personas regresen a un estado en el que su comunión nuevamente esté en paz? Que se perdonen el uno al otro. ¿Por qué creen que el perdón es tan recomendado en una relación matrimonial? Porque no puede haber un matrimonio sano si no hay perdón. No pueden estar en guerra dos que viven juntos, que comen juntos, que duermen juntos. No se puede. Imagínense el perdón. El perdón. Si estas cosas nosotros las hacemos visibles o las hacemos entender a las personas dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestras relaciones con los demás, ¿cómo no debemos de ver la necesidad del perdón en nuestra relación para con Dios? Si no hemos sido perdonados, nosotros cargamos una gran culpa. Escuche bien esa palabra. Cargamos una gran culpa. Y esa culpa ha sido a causa de que nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Y les quiero decir algo. El perdón realmente, el saber que Dios es un Dios que perdona, nos debería de tener ahorita nosotros todos, no sé si con lágrimas y con una sonrisa, porque si no fuera porque Dios es perdonador, el juicio sobre todos nosotros está determinado. Escuche bien eso. Si no fuera porque Dios es un Dios perdonador, el juicio sobre nosotros está determinado. Y le quiero decir lo siguiente, el perdón siempre es la buena disposición de Dios en hacer las paces con usted, no usted en hacer las paces con Dios, sino la buena disposición de Dios en que usted esté con Él en paz. Yo digo una cosa, esa no es una actitud de humildad. ¿Le ha tocado a usted alguna vez pedirle perdón a una persona? ¿Qué le cuesta a los seres humanos llegar y decirle perdóname? Te ofendí por esto. Porque el orgullo pega duro. El orgullo no quiere llevarnos a humillarnos. El orgullo siempre nos quiere llevar a que tenemos la razón. El orgullo dice, no pidas perdón. Sos un tonto cuando lo haces. Te miran la cara cuando pedís perdón. Si vos no hiciste nada. Pero ¿saben una cosa? Que dicen que Dios se humilló. Y no se humilló solamente para morir, sino se humilló para decirnos, hay perdón en la persona del Señor Jesucristo. Se humilló para querer hacer las paces con usted. Es decir, esa actitud de Dios en humillarse para buscar perdonar los pecados de nosotros, ¿no es grande acaso? Que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, que no tiene ni siquiera, oiga bien, ni siquiera la obligación en humillarse de tal manera para conseguir nuestro perdón, porque Él es justo y si Él hiciera con nosotros justicia en castigarnos, ¿estaría mal? Por supuesto que no. No estaría mal si Dios decide, si Dios determina con nosotros inmediatamente castigarnos. Pero Él no hace así. Por eso dice el salmista, no nos ha pagado conforme a nuestras injusticias o iniquidades. ¿Qué quiere decir? Dios no te ha retribuido como te lo merece. ¿Por qué? Porque Él tiene una iniciativa y la iniciativa es que Él quiere que tú seas reconciliado con Él, que tú estés en paz con Dios a través del perdón en la persona del Señor Jesucristo. Y quiero que leamos algo donde leemos que Dios es el que otorga el perdón. Dios nos da el perdón de su buena voluntad. Vamos a ir a Daniel en el capítulo 9, en el versículo 9. Dice así, Daniel 9, verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. ¿Y qué dice? Y el perdonar, aunque contra Él nosotros nos hemos rebelado. Qué gran disposición de Dios, que todavía te busca
para decirte que te quiere perdonar, cuando realmente el Señor es justicia. Y si Él ejecutara un juicio, por eso el salmista cuando pecó contra Dios y dice, para que seas tenido por justo en tu juicio. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el salmista ahí? Tu castigo para conmigo, Señor, es justicia, Señor. Por eso yo le digo una cosa, cuando usted apele delante de Dios, ni se le ocurra apelar por justicia. Apele por misericordia, mejor. Porque si apela por justicia, cuidado de Dios se le aplique y justo es Dios en castigarlo. Mejor apele a la misericordia, como dice el salmista. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Pero cuánta gente, Dios, haceme justicia, por favor. Ay, Dios mío, cuidado, Dios te puede hacer justicia. Y sabe qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si todos nosotros delante de Dios, ante su justicia, estamos mal. Porque no hay uno aquí que no haya violado la justicia de Dios. Y yo le pregunto, ¿quieren ustedes que Dios aplique su justicia para con ustedes? Querida persona, mejor ruegue y diga, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, como queriendo decir, Señor, ¿qué justicia te puedo pedir, Señor? Yo solo te apelo a que tengas misericordia de mí. Porque siendo yo culpable, siendo yo el que hizo las cosas mal, siendo yo el ofensor, ¿a qué justicia puedo apelar? Solo ahí me puedo humillar a que Dios tenga misericordia y me perdone. Y la Biblia dice, de Jehová Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nosotros nos hemos rebelado. Qué gran disposición del corazón de Dios en querer perdonar a aquellos que con toda voluntad le han declarado la guerra. Qué gran deseo de Dios lleno de amor de perdonar a aquellos que se han empecinado en decirle, contra ti luchamos, contra ti nos rebelamos. Pero a esa persona es la que Dios le dice hoy, yo soy el que tengo misericordia y perdono, aunque contra mí ustedes se hayan rebelado. Vamos a ir a otro texto, vamos a ir a Salmo 130. Este es un texto en realidad que siempre me hace pensar en que si no fuera por eso en realidad, nosotros no tenemos absolutamente nada. Es decir, yo pienso que a veces ni razón por la cual debiéramos de ser perdonados, pero Dios lo quiere hacer así porque en la persona de Jesucristo Él me quiere perdonar. Y dice así, Salmo 130, voy a leer el verso 3, y dice así, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Como queriendo decir, Dios, si quisiera hacer justicia y empezar a castigar a todos los pecadores, Dios, ¿quién se va a quedar en pie? Absolutamente ninguno. Dice, Señor, si tú mirares a las ofensas de toda la gente, ¿quién, Dios mío, entonces se va a salvar? ¿Quién? Si Dios fuera como nosotros, que ahora te saco lo que me hiciste 5 años atrás, que ahora vengo y te restriego lo que me has hecho. Si Dios fuera así, si Dios nos perdonara con la condición perdono pero no olvido, ¿quién se puede salvar? Pero mire lo que dice el versículo 4. Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Dice ahí, Señor, si tú te fijas cuán grandes son los pecados de la gente, aunque sí son grandes, como para no tener misericordia de ellos, ay Dios, ¿quién se salva? Pero el salmista dice, oh Dios, pero en ti hay perdón, Señor, para que tú seas reverenciado. Y la palabra reverenciado quiere decir ahí para que tú, Señor, seas honrado, para que tú, Señor, reciba una actitud de gratitud y de respeto de parte de aquellos a quienes tú le extiendes el perdón. ¿Acaso Dios no merece ser honrado porque es un Dios perdonador? Es un Dios que perdona, es un Dios que pasa por alto las ofensas y las iniquidades de los pecadores que se arrepienten, de aquellos que con corazón humilde vienen a Él y le dicen, he pecado contra ti. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. La verdad de las cosas, si me pongo a pensar, si Dios revisara mi vida y mirare todos los pecados de mi vida, yo me pregunto, ¿qué esperanza tengo? ¿Qué esperanza tengo en realidad? Ninguna. Solo la que el ladrón en la cruz dijo, yo estoy pagando aquí lo que merecen mis actos, Señor. Así de sencillo. Eso es lo que debería decir, porque el perdón es una gracia de Dios
nada más y solamente porque Él quiere ser bueno. Pero no porque yo sea, como dicen, la monedita de oro a quien Dios quiera salvar. Dios es misericordioso. Llévese eso usted en la mente, que Dios perdona a aquel que contra Él se ha dispuesto a hacerle la guerra. Pero eso realmente no es entendido hoy en el corazón de las personas. La gente habla del perdón de Dios y la gente cree que el perdón de Dios es una confesión rápida y ligera. Señor, perdona mis pecados y ya está. Y vuelve a beber guaro, vuelve a fumar y dice, yo le vuelvo a pedir perdón a Dios. Yo le pregunto, ¿qué concepto tiene de Dios esa persona? Yo no sé la verdad de las cosas. Hay personas que dicen, no, es que Dios perdona y todo. Sí, Dios perdona, es verdad, amén. Pero Dios también sabe el corazón de aquellos que buscan y desean ese perdón sincero. No de aquellos que ven a Dios como aquel que está dispuesto siempre a recibir sus ofensas y como que aún no pasa nada. Tu pecado no está delante de Dios. No, persona. Tu pecado, si no te arrepientes, está delante de Dios. ¿Oyeron? Pero Dios es grande en misericordia y Dios quiere perdonar. Dios tiene esa buena voluntad. Debería de darnos un consejo. Debería darnos consuelo que Dios desea perdonarnos. Imagínense ustedes unas personas, yo por lo menos hace rato, ya hace bastante, no era cristiano aún, recuerdo que yo tenía una enemistad con alguien. Y era una enemistad realmente de tiempo, de tiempo. Y el corazón realmente, cuando uno no perdona, el corazón se amarga realmente. Las personas que no perdonan con frecuencia son fuertes por fuera, pero son bien destruidas por dentro. La verdad de las cosas que él y yo estábamos así, pues como que aquí no pasa nada. Pero llegó un día, y llegó la circunstancia en que nos llegamos a perdonar, y la verdad de las cosas que humanamente se los expreso, se sintió bien en realidad. Cambió la amistad, cambió la relación, y dije yo, si eso fue algo así sin Dios, reconciliarme con otra persona, ¿cuánto no debe de sentirse si eso fuera con Dios? De saber que aquel a quien le ha ofendido por toda una vida está dispuesto a pasar por alto y decir borrón y cuenta nueva. Hoy empezamos en cero. Porque realmente el perdón tiene que ver con eso en la Biblia. Cuando nosotros vemos el perdón tiene que ver con el borrón de una deuda. Es decir, ya no me debe absolutamente nada. Entonces me pongo a pensar, si yo con esta persona que tenía una enemistad de años, el día en que nos perdonamos, ya nos hablábamos, ya salíamos y teníamos una relación muy distinta. Cómo el perdón cambia nuestra relación con Dios, que ahora le podemos decir, Abba Padre. Tenemos el Espíritu en el corazón para decir, Señor, eres mi Dios. Pero sin el perdón no le podemos decir en la mañana, Señor, eres mi Dios, sino eres mi juez y me vas a juzgar, Señor. Sí, en serio, porque nuestros pecados están encima de nosotros. Y lo único que puede quitar esa deuda y esa gran carga es solo si Dios nos da el perdón y el descanso en Jesucristo. Dios nos busca para perdonarnos. Busca a Dios que nosotros estemos a cuentas con Él. ¿Ok? Yo les mencioné ahorita que el perdón es la cancelación de una deuda. Escuche eso, es la cancelación de una deuda. Y Dios nos anda buscando para que nos pongamos a cuentas con Él. La gente le dice a todo mundo, ponete a cuentas con Dios, pero aquel que está por morirse, o aquel que está preso, o aquel que sufrió un accidente, pero todos ustedes, si no se han puesto a cuentas con Dios, lo deberían de hacer. Porque todo mundo aquí, si no ha conocido a Dios, es deudor y tiene una gran deuda que no la puede pagar. Por eso necesita estar a cuenta con Dios. Cuando Adán pecó en el paraíso, en el jardín del Edén, cuando él pecó, ¿qué vino Dios a hacer? Lo vino a buscar. ¿Dónde estás tú?, le dice. ¿Acaso? Y le dice, tuve miedo y me escondí. El miedo ahí representa culpa. La culpa del pecado hizo que este hombre se escondiera de Dios. Y dice, tuve miedo y me escondí. Y el Señor dice, ¿y qué pasó? ¿Acaso comiste el árbol que no te mandé? Como que Dios no sabía. Dios sabe. ¿Por qué? Porque Dios está en ese momento llegando donde Él para ponerse a cuenta. ¿Y cómo se iba a poner a cuentas Adán con Dios? Que confesara su pecado, que reconociera su maldad y Dios lo iba a perdonar. Pero el problema fue que él se justifica y dice, la mujer
que me diste, Señor. Y la mujer ahora dice, el diablo, Señor. Y entonces, ¿quién es responsable del pecado ahí? Miren, querida persona, Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que no se justifican de su maldad. Aquellos que reconocen que sinceramente son culpables delante de Él. Así te busca Dios, como buscó a Adán y Eva. Dios no los buscó para destruirlos, aunque Él tenía toda la potestad de hacerlo y deshacer lo que Él había hecho. Ellos pecaron, y al pecar Dios tenía todo el derecho en acabar con todo lo que se llama creación y que este mundo dejara de existir. No se asuste, querida persona, eso es verdad. ¿Y quién le puede decir a Dios qué hace? Nadie, porque no hay injusticia en Dios. Pero Dios no aplica eso. Dios busca cómo el hombre esté en paz con Él. Y Él lo busca y le dice, ¿dónde estás tú? Me quiero poner a cuentas con vos. Me quiero poner a cuentas contigo. Así te dice hoy Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está? ¿Cómo le va a responder hoy usted a Dios que lo anda buscando para ponerse a cuentas con usted? Dios nos llama y Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él a través del perdón, porque el perdón va a cancelar esa deuda. El perdón en Jesucristo nos va a dejar libres de deuda. Ya no vamos a ser deudores para con Dios. No le vamos a deber en cuanto a eso, porque Cristo ya dice, consumado es. Consumado es. Leamos Isaías 1:18. Isaías 1:18. Mire lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabe usted? La grana es una cuestión de color muy oscura, oscura de viaje. Imagínese usted eso siendo emblanquecido. Y cuando la Biblia dice emblanquecido, quiere decir blanquito, limpio. Y luego dice, si fueren rojos como el carmesí es un tipo de rojo intenso. Imagínense algo tan rojo, se torna en blanco, cambia de color. Solo Dios lo puede hacer. Pero dice el Señor, vengan y estemos a cuentas. ¿Se acuerdan ustedes aquella parábola de aquel hombre que usó de astucia, el mayordomo infiel creo que es? Aquel que dijo que llamó a aquellos quienes le debía y les decía, ¿cuánto le debes a mi señor? A ver, ponete 50, le dice. ¿Y vos cuánto le debes? Ponete 10. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Cuenta. Cuando usted va a la venta el 15 a pagar, le dicen, a ver, ¿cuánto te debo? Aquí está. Eso es hacer cuentas con Dios. Así de sencillo. Usted llega y Dios le dice, a ver, vengámonos y pongámonos a cuenta. ¿Cómo se va a poner usted a cuentas con Dios? Que usted reconozca que usted tiene una gran multitud de pecados. Que usted, así de sencillo, que usted tiene una gran deuda con Dios. Y que esa deuda usted no la puede pagar. Así de sencillo. Esa deuda usted no tiene ni la mínima capacidad para cancelarla. Pero Dios, en su buena voluntad, desea perdonarlo. Desea borrarle la deuda y decir, ¿sabes qué? Aquí no me debes nada. Aquí no me debes nada. Dice, venid, estemos a cuentas. Preséntenle ustedes a Dios. Si no se ha puesto a cuentas con Dios, preséntenle ustedes a Dios cuáles son sus pecados, cuáles son sus deudas delante de Dios. Para que nosotros podamos ser perdonados, realmente debemos de estar a cuentas con el Señor. Debemos de estar a cuentas con el Señor. Y Dios nos está llamando hoy a que esas cuentas queden hoy canceladas. Yo me pregunto, ¿qué persona que tiene una gran deuda en el banco y que al día siguiente alguien aparece y le dice, toma, aquí está tu documento de cancelación, estás libre de deudas con el banco? ¿Qué persona va a decir, ¿y qué te pasa a vos? Le dice. ¿Qué persona le va a decir, no seas ridículo, hombre, si tengo que pagar por 5 años, a ver, anda a romper ese papel? Yo me atrevería a decir que nadie va a ir a decir, rompe ese papel, hombre, yo le voy a pagar 5 años al banco. ¿Saben qué significa hacer eso? Someterse a la esclavitud nuevamente. Pero eso es lo que hace el pecador. Pecador, el acta de tus pecados fue clavada en la cruz. Rompele, exacto, hombre. Ah,
deuda, ¿no querés? Bueno, te somete a la esclavitud de la deuda. ¿Y cuál es la esclavitud de la deuda? La paga del pecado es muerte. La culpabilidad nuestra delante de Dios. Entonces, si alguno dice se somete a un amo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien se somete. Y si tú te sometes al pecado para obedecerle, eres esclavo de quien le sirve. Y tu deuda se acumula, se acumula, se acumula. Y los intereses cada día son más impagables. Son más impagables. Pensemos en una deuda que se acumula y no se ha pagado. Y los intereses van corriendo y van corriendo y van corriendo. La persona después llega y dice, nunca voy a salir de esto. Ojalá pudieran decir así del pecado. Nunca voy a poder salir de esto. ¿Para qué? Para que te puedas dar cuenta, que te rindas y que busques el perdón en Jesucristo. Vamos a leer un ejemplo de esto que estoy hablando y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo 18. En Mateo 18 nosotros tenemos un ejemplo de lo que es el perdón, hablando de la cancelación de una deuda. Mateo 18. Dice Mateo 18, voy a leer a partir del verso 23 hasta el 27. Esta es la historia de dos deudores, o la parábola de dos deudores. Dos personas que tenían una deuda para con alguien, para con un rey. Ciertamente hay mucho que sacar de esta enseñanza, pero me quiero quedar en algunos puntos solamente. Comienzo a leer. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Póngale atención a esa palabra. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Y viene el Señor y hace lo siguiente. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiero que pongamos atención a lo siguiente. La parábola empieza con un rey que llama a su siervo, ¿a qué? A que se pongan a cuenta, a conocer cuánto le debe. ¿Cuánto me debe esta persona? ¿Cuánto me debe lo otro? Llámenlo. Eso es ponerse a cuenta. Después de que le llama a ponerse a cuenta, sale uno que le debe 10,000 talentos. 10,000 talentos realmente era una cantidad impagable para un siervo en realidad. Y después dice que él le iba a vender como esclavo por causa de la gran deuda que tenía. Y eso es lo que pasa con el pecador. El pecador ha sido vendido como esclavo del pecado porque se ha sometido a él. Pero entonces vemos de que este hombre ahora le ruega y le dice, Señor, ten paciencia conmigo, dice, y yo te lo pagaré todo. Pero me llama la atención el siguiente pasaje. El siguiente pasaje dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cualquiera diría aquí, pero Señor, ¿por qué le perdonaste la deuda si solo te pidió paciencia? ¿Te lo iba a pagar? No, ¿saben por qué se la perdonó? Porque él no podía pagar eso en realidad. Entonces el rey mejor toma la decisión y dice, mejor se lo perdono, porque nunca me lo va a pagar. Es como una persona aquí que dice, oh Señor, yo estoy dispuesto a pagar 30 años en el purgatorio y que después me saque, Señor. No, querida persona, eso no existe, no le va a pagar usted nunca. Usted no va a expiar sus pecados en el purgatorio. Cristo ya los pagó por nosotros. O usted no va a pagar sus pecados delante de Dios con buena obra. Es que, Señor, me he portado bien. El día de ayer le fui a dejar esto a una señora. El día de hoy hice esto. No, no pueden pagarla. No pueden pagarla porque su pecado está delante de Dios. Por eso el Señor dice, mejor decidió decirle a aquel siervo, ¿sabes qué? Yo te la perdono. Te pago tu deuda. Pero quiero que entendamos nosotros en esta parábola, vemos nosotros que la deuda del pecado es una que no se puede pagar. No se puede pagar. No hay manera en la que usted le pueda pagar. Número 2, el pecado nos ha vendido como esclavos.
Pero lo más maravilloso que vemos en el perdón es que Dios está dispuesto a borrar esa deuda. Solo si usted reconoce que verdaderamente es un pecador. Solo si usted reconoce que usted necesita que sea Dios que lo perdone. Solo si usted se arrepiente y cree en Dios. Yo le digo algo. Dios está aquí hoy para hacer cuentas con muchos. Dios está aquí hoy para que muchos hoy resuelvan sus cuentas con Dios. Ustedes saben lo que es el año del jubileo. El año del jubileo en Israel era una tradición en donde los esclavos que no tenían cómo pagar su redención y salir libres, el día del jubileo, ese año, podían salir libres sin pagar ni un solo peso. Yo me pregunto, ¿qué esclavo no estaba esperando ese día como para decir, libre soy y no tuve que pagar nada? ¿Qué persona no debería esperar hoy ese día en decir, libre soy hoy, no pagué nada, Cristo ya ha pagado por mí? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el año del jubileo. ¿Por qué? Porque ya la deuda fue pagada. Jesucristo murió por ti. Así esperaban 7 años sirviendo como esclavos para el día en que podían salir libres sin pagar ni un peso, salir libres con su esposa, su familia. Por eso nosotros tenemos un canto que dice, este es el año del jubileo, donde los enfermos se sanarán. Nuestro Dios, dice, nos dio libertad. Batid las manos y alabad. Porque nuestro Dios, en el perdón, nos libra de la gran deuda que tenemos con Él. Nos libra de ser siervo y esclavo por una eternidad. Porque la Escritura dice, el esclavo no permanece para siempre. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios tiene abundantes riquezas para pagar tu deuda. Sí, eso es como cuando tú tienes una gran deuda y conoces de alguien que te puede ayudar y lo quiere hacer. Yo te aseguro que no vas a rechazar esa ayuda, porque vas a decir, esta persona tiene para ayudarme y lo quiere hacer. Adelante, gracias, te agradezco mucho que lo haya hecho. Nadie le dice, a mí no me andes dando reales. Sí, querida persona, cuando de reales se trata, mentira. Sí, hombre, mira, son esto lo que debo. Ay, debo allá también. Ojalá fuéramos así con Dios, Señor. Esta es mi deuda, Señor. Aquí pecado, pecado allá, pecado aquí. Multitud de pecados, Señor. Aquí está mi gran deuda, no te puedo pagar. Pero quiero que en Jesucristo y en su gracia abundante mis pecados sean perdonados. Amén. ¿Y sabe qué? Dios está dispuesto a hacerlo. Si tú te humillas de corazón, si tú reconoces que no puedes pagarle esa deuda a Dios, si tú te humillas y confiesas tu pecado delante de Dios, Dios está dispuesto a perdonar. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a en el libro de Isaías, vamos a ir a entender qué le dice Dios a las personas que se quieren poner a cuentas con Él. Si aquí hay alguien que hoy se quiere poner a cuentas con Dios, si aquí hay alguien que hoy quiere salir con balance cero, no debe nada, esto te dice el Señor. Isaías 55:7. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuche eso, hay una garantía, Dios te va a perdonar. Si tú te quieres poner a cuentas con Dios, si tú quieres cancelar esa deuda, dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Dios. Dios será amplio en perdonar. Póngale atención a los detalles. No dice, Dios quizás te pueda perdonar. Será amplio en perdonar. Amplio, la palabra amplio quiere decir sin límites. Sin límites. Dios tiene toda la riqueza en Cristo para pagar cualquier deuda que sea de un pecador. Eso es como cuando usted dice, ese banco tiene todos los reales para acabar con la pobreza del mundo. Eso es basura con la riqueza que hay en la gracia de Dios para perdonar la montaña de pecados que hay en una persona. Donde abundó pecado, sobreabundó la gracia. Porque Dios no tiene riquezas limitadas, Dios tiene riquezas infinitas. Dice la Escritura que Él nos da mucho más aún de lo que pedimos. Sí,
Sí, ¿saben por qué? Porque Dios no se queda corto. Dios no solo nos perdona los pecados, nos prepara para entrar al cielo. Imagínense, si se tratara solo del perdón, está bien, me canceló la deuda. Pero aparte que me cancela la deuda, me hace su hijo y me quiere llevar a la gloria. Por eso les dije, Dios no nos da limitadamente, Dios nos da abundantemente. Qué gran maravilla esto en realidad, de que Dios dice, deje el impío su camino, el inicuo sus pensamientos, vuelva hacia Jehová, Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar tu maldad. Oh, qué pecado. Aquí alguien dice, no, Dios no me puede perdonar este pecado. Dios ha perdonado hasta el criminal más atroz. Dios lo ha perdonado. Leí el testimonio de un hombre que iba a ser ejecutado por la inyección letal en un estado en Estados Unidos por haber cometido un crimen. 5 o 4 días antes de que lo ejecutaran en la cárcel, conoció al Señor Jesucristo y pidió dar el testimonio en una radio. Pero él dijo lo siguiente: voy a morir, dice, y voy a pagar simplemente lo que hice. Pido perdón, dice, a las personas a las que le hice este agravio, dice. Pero les quiero decir, dice, a las personas que les causé este mal, que mi muerte no les va a traer paz a ellos. Está bien, dice, voy a morir por mi pecado. Mi muerte no le va a dar paz a la familia de las personas que yo maté, que yo hice daño. Pero si abrazan a Jesucristo, Él podrá consolar el mal que yo le hice a ustedes. Y yo, dice, por la gracia de Dios, muero y voy al cielo. Eso es un testimonio tremendo, sinceramente. Yo les digo, para nuestra humana razón es bien difícil tragarse eso. Pero ¿saben una cosa? Dios es poderoso para salvar. Dios no se queda corto. Dios salva lo peor de lo peor. Dios salva lo más sucio. Dice el Señor, lo vil y lo menospreciado del mundo, vino Dios a buscar. Lo que se había perdido. ¿Eso no vino a buscar Dios acaso? Eso vino a perdonar Dios a los más grandes transgresores de su ley, los pecadores. Los pecadores. Dios los vino a buscar para perdonarlos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran alegría, qué gran maravilla que ese es el tipo de personas que quiere perdonar Dios. Cualquiera sucios pecados hayan sido. Hay un solo pecado que Dios dice que no perdona, la blasfemia. Aquí no creo que alguien haya llegado a eso. Ahora, la blasfemia es uno que tiene que ver prácticamente con negar la obra del Espíritu Santo y de la persona de Jesucristo en cuanto a su salvación. Ese sería otro tema, pero no es mi punto acá. Pero aquí lo que yo quiero decir es, querida persona, entrégate a Cristo. Dios te está diciendo, hay fondos suficientes para cancelar tu deuda. Sí, hay fondos suficientes para cancelar tu deuda. Vamos a ir a Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice así. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Miren lo que dice, que Dios como tú, que perdona semejante cosa. Que Dios como tú, que perdona la maldad. Dios perdona la maldad. Dios perdona los pecados y olvida el pecado. Solo Dios tiene esa capacidad y ese poder. ¿Saben por qué? Porque tan grande fue su amor, que Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él tomó nuestro lugar. ¿Qué Dios tan grande puede perdonar a un delincuente? ¿Qué Dios tan grande que puede perdonar al borracho? ¿Qué Dios tan grande que puede perdonar al mentiroso? Dios puede perdonar el pecado más sucio y más atroz que cualquier persona una vez haya cometido. Solo que reconozca esa persona que es un pecador, que está en bancarrota y que necesita que alguien le cancele su deuda. Y Jesucristo dice, yo morí por ti. Ahí está. Salmo 86:5. ¿A quiénes Dios perdona? A esos que lo desean de corazón, a esos que se apartan de su maldad. Dios los perdona. Aquellos que dejan su mal camino, que se arrepienten, imploran misericordia, Dios ampliamente les da el perdón. Salmos 86:5.
Dice la palabra del Señor, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Para con quién? Bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Y quiénes son los que le invocan de todo corazón? Los pecadores arrepentidos. Aquellos que dice el Salmo que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Los sacrificios del Señor son el espíritu humillado, el espíritu contrito. Y dice otro salmo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los que saben que están en bancarrota, que espiritualmente están mal. Cercano está Dios para pagar su deuda. Cercano está Dios para pagar la fianza del más terrible criminal que esté en la cárcel. Con esto no quiero decir físicamente, sino espiritualmente. Dios está cercano, cercano está Dios a los quebrantados de corazón. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quién es un pobre de espíritu? En primer lugar, empieza cuando nuestra pobreza es espiritualmente hablando en arrepentimiento para con Dios. Yo digo una cosa, cualquier persona que cae en bancarrota tiene una necesidad muy grande y que desesperadamente alguien le socorra, alguien le ayude. Alguien que esté en bancarrota, créanme, necesita urgentemente. Allá en Estados Unidos existe una política. Cuando un negocio llega hasta cierta situación, una se llama insolvencia y la otra se llama liquidez. No quiero meter mucho sobre esto, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando una empresa, un negocio, por muy grande que haya sido, llega a caer en algo que se conoce como insolvencia, ellos van a la corte y la corte los protege con un artículo que a todas las personas que le deben no le pueden cobrar hasta que esa persona otra vez en su negocio vuelva a marcha arriba, o si no, que le pague con las cosas que tiene. Pero no le pueden cobrar. Existe ese artículo. No le pueden cobrar si se declaró en bancarrota y la corte lo protege. Cualquier acreedor que tenga, no le puede cobrar. Imagínense qué persona ya... Ahorita estaba leyendo un caso, de hecho, de una gran compañía que hizo eso y está protegida. ¿Por qué? Porque buscaron la ayuda, dijeron, estamos listos, dice, no tenemos que hacer, que nos proteja la corte. Hoy no te quiere proteger la corte, hoy te quiere la corte terrenal, hoy te quiere proteger la corte celestial, Cristo, tu abogado. Sí, aquel que está dispuesto a perdonar tus pecados si los confiesas y te apartas, como dice Isaías. Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia. Qué Dios tan bueno, sinceramente. Yo les comento lo siguiente. Una vez una persona me dice a mí hace rato, porque hay muchos que me miraban y decían, ¿y vos sos cristiano ahora? Por la gracia de Dios. Pero les digo una cosa, la gente pareciera como no creer que Dios pueda perdonar lo que uno hace. Pero si verdaderamente Dios te ha perdonado, ¿qué te impide darle gloria a Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Ninguna. Y desde ese momento dije yo, aunque parezca inconcebible para la gente, pero Dios perdona los pecados. Porque una persona me dijo, no era vos el borracho y no era vos el que estabas haciendo. Amén, yo era. Pero por la gracia de Dios, ya no soy eso. ¿Por qué? Dios me perdonó los pecados. Dios perdona. Querida persona, Dios quiere ponerse a cuentas contigo hoy y te digo algo. Hazlo mientras tienes vida. Hazlo. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hazlo, porque si tú no te pones a cuentas con Dios, mira lo que te va a suceder. Y en esto yo te quiero ilustrar algo. Dios siempre va a pasar cuentas. Dios siempre llama a pedir cuentas. Pero espero que Dios no te llame a pedir cuentas cuando ya la deuda no se te pueda pagar. Vamos a ir a leer un texto, vamos a ir a Mateo 5. Mateo 5. Mateo 5 voy a leer el verso 25. También aquí hay mucha enseñanza que sacar de este pasaje, pero aquí solo quiero ilustrar a lo que me estoy refiriendo. Pónganse a cuenta hoy que tienen la oportunidad de salir limpios, sin deuda. Dice Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El 26 dice, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Dios dice, ponte a cuentas con Dios hoy que vives, porque mientras hay vida y esperanza, porque cuando te mueras, sí te va a llamar a cuenta, pero solo para que pagues eternamente en el infierno. Por eso dice, ponte a cuentas con Dios entre tanto que hoy te está llamando y te está diciendo, venid y estemos a cuenta. Porque ¿quién dice que en el día del juicio Dios no nos va a llamar a cuenta? Sí nos va a llamar a cuenta. Pero aquel día, la deuda de aquellos que no quisieron ponerse a cuenta hoy, sí la van a tener que pagar. ¿Y el pago de eso cuál es? El castigo eterno en la condenación y en el infierno. Oh, querida persona, hoy puedes salir libre. Yo me pregunto, si el banco hoy sacara un edicto y dijera, a todos los que nos deben, el día de mañana, a partir de las 5 de la mañana, se estarán cancelando la deuda de todos los que nos deban. Hay solamente cupo para 200,000 personas. Yo me imagino qué gran fila va a haber ahí el día siguiente. ¿Ustedes vieron las filas que habían para el COVID? ¿Se dieron cuenta? Eran grandes. Imagínense todas las personas que tienen deudas de Managua estando en los bancos ahí. Ahí yo creo que nadie le va a ceder el lugar a otro. Toma, te doy mi lugar, pasa. Yo digo que no. Ahí todo el mundo, yo quiero ir primero, Señor. Yo quiero que a mí me salgan ya, que no debo. Así Dios te dice hoy. No le cedas el lugar a otro. No, Señor, es que dáselo a mi mamá, ella está señora y ya pronto se puede morir, Señor. Ay, después a mí que estoy chavalo. Ay, chavalo, no, hoy te puedes poner a cuentas con Dios. Y el Señor que tampoco diga, no, Señor, la verdad que ahí cuando tú me toques, Señor. Dios dice, hoy venir y estemos a cuentas. Ponte a cuentas con Dios hoy, porque el día del juicio, si tu deuda no fue cubierta por la sangre de Jesucristo, el juicio de Dios y la ira de Dios será sobre ti. Porque dice el Señor, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiera Dios que haya personas que digan, sí, Señor, hoy yo me quiero poner a cuentas contigo. Hoy quiero salir cero, sin deudas. Porque dice el Señor, deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia Jehová, será amplio en perdonar la deuda. Y un último punto, para nosotros los cristianos, a nosotros los cristianos también nos debe marcar una vida que siempre tiene un corazón perdonador. No hay nada que destruya más el corazón y que fácilmente lo corrompa que el egoísmo, que la falta de perdón. La falta de perdón es un criminal que atenta hacia la alma de las personas. La falta de perdón es un cáncer silencioso que se extiende sobre todas las virtudes y el alma de la persona hasta que se lo lleva al infierno. La falta de perdón en nosotros los cristianos no puede existir. Nosotros los cristianos nos vamos a parecer más a Dios cuando perdonemos a quienes nos ofenden. Dice el Señor, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Como queriendo decir, para que ustedes sean hijos míos, perdonen a aquellos que los ofenden. Miren, querida persona, esta carne no quiere perdonar. Esta carne desea vengarse. Esta carne es rachivuelta. Como dicen, ¿cómo? Botellita de ajedrez, todo lo que me digan será al revés. Querida persona, no, en serio, esta carne así es. Pero el Señor dice que nosotros no os venguéis vosotros. Dejad lugar a la ira de Dios. Dice, el perdón en el cristiano no es una opción, es siempre un deber. Escuchen eso, no es una opción, es siempre un deber. Siempre debemos de perdonar, porque el perdón nos hace parecernos más a Dios. Efesios 5:32. Efesios 5:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo debemos nosotros actuar? Perdonar siempre. Si usted termina de leer la parábola de los dos deudores, se lo deja de tarea,
va a ver qué le pasó a aquel que no quiso perdonar. Honestamente, saber que Dios nos quiere perdonar, yo no sé cómo comparar eso realmente. Saber que Dios desea borrar nuestra deuda, no tengo pensamientos como para describir cuánta esperanza hay en eso. Mis palabras se quedarían cortas en decir qué grande es eso de saber que el Dios del cielo desea cancelar la deuda de aquellos que no tienen cómo pagarle. Aunque deberían en la cárcel pagar hasta el último centavo, Dios quiere hoy ponerse a cuentas contigo y decirte: voy a ser amplio. Ahí están mis fondos, son suficientes para pagar la deuda de cualquier pecador. Hermanos, no olvidemos cuánto nos ha perdonado Dios. La Biblia dice, cuando el Señor habló con aquel hombre, Simón, sobre la mujer que dijo: usted no sabe a qué mujer le toca. Y le preguntó, uno le debía tanto y el otro le debía tanto. Dice, ¿cuál de los dos crees que ama más? Al que le perdonó mucho, dice. Pero yo creo que aquí no hay ni uno a quien Dios no le vaya a perdonar mucho. Sí, yo creo que aquí no hay ni uno a quien Dios le vaya a perdonar poquito. De verdad se lo digo, porque un solo pecado destituyó a Adán y Eva del paraíso y nosotros no hemos cometido uno. Por eso aquí no hay nadie a quien Dios le vaya a perdonar poco. Quiera Dios que hoy salgamos perdonados. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este mensaje. Dios de misericordia, Señor, si tú vinieras a cobrarnos la deuda, Señor, ya estamos listos, Señor, no tenemos cómo pagarte. Sí, no tenemos. Por eso dice el texto: Señor, si te fijares a los pecados como para cobrar la deuda, ¿quién, Dios mío, puede ser salvo? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón, Señor, en ti hay misericordia para perdonar hasta el más vil pecador. Porque tú dices: deje el impío su camino y el inicuo su pensamiento y vuelva hacia Dios. Será amplio en perdonarte. Nosotros los cristianos, Señor, ayúdanos a vivir agradecidos y acordarnos siempre que no nos perdonaste poco, nos perdonaste multitud de pecados, Señor. Por favor, Señor, que no se nos olvide cuánta maldad nos perdonaste, Señor. Pero que también hoy aquí las personas sepan que puedes perdonarle las maldades que hayan cometido si se arrepienten y se vuelven de corazón a ti, Señor. Tú serás amplio en perdonar su maldad. Dios, muchas gracias por ser un Dios perdonador. Muchas gracias por no pagarnos conforme a nuestras injusticias. Gracias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Querida persona, que Dios te bendiga y estamos siempre a tu servicio, cualquier consulta.